pues vamos a comenzar con el episodio. Y es que el rey de Francia, que era Felipe el Hermoso, se encontraba sin dinero, o sea, sin un duro. Y lo que es peor, estaba cargadísimo de deuda y a esto se le añadía el gasto de la guerra que mantenía contra los ingleses. Pues la Normandía se había sublevado contra un impuesto y las cosas habían pasado ya tan a mayores que había tenido que anularlo. Pues el pueblo ya se estaba amotinando hasta el punto de haberse prohibido los grupos de más de 5 personas. O sea, los judíos no podían prestarle más dinero y por eso fueron encarcelados, torturados y expulsados del reino. O sea, era menester pues apoderarse de alguien muy rico y confiscarle sus bienes. Pero eso debía de hacerse de tal forma que nadie pudiese creer que se hacía con fines materiales. Vale, ¿y quién detentaba mayor poder económico? Pues los templarios, por supuesto. Pero ¿cómo perseguirlos y apoderarse de sus bienes? Pues cuando un rey o un gobierno quiere arruinar a alguien, no le faltan medios para hacerlo. Para nada. Porque casos parecidos se han visto recientemente ya no solo en nuestro país, sino en todos lados del mundo. En políticos corruptos están en todos los países. Gobiernos corruptos y que quieren arruinarnos están en todos los países. Tan simplemente, el plan era muy fácil. O sea, basta encontrar quien se preste a ser de acusador y no falta nunca quien esté dispuesto a ello. No solo entre gente baja, sino también entre las altas esferas del poder, ¿vale? ¿Y cómo se empieza esto? Bueno, pues creando rumores y luego se da a estos rumores patente de veracidad. Hubo quien afirmó que en el capítulo general de la orden se realizaban ceremonias tan secretas que cualquier extraño que se hubiese introducido en él corría peligro de muerte e incluso el rey podía ser asesinado. Se hablaba de personas muertas o sepultadas vivas por haber visto aquellas ceremonias misteriosas. Otro afirmaba que los estatutos de la orden no eran conocidos más que por Dios, el diablo y los profesos. O sea, ya mayor peso después tuvieron 2 declaraciones de 2 renegados de la orden. Uno de ellos, que era Florentino Roffodei, expulsado de la Toscana y pues que se ve que tenía práctica en la delación porque había sido acusador de Guiscard, que era el obispo de Troyes, y que por haberse declarado a favor del Papa en contra de algunas disposiciones del rey, pues este le acusó de impiedad y de magia, condenándole pues a ser quemado vivo. Y el otro era un extemplario condenado por el Gran Maestre por costumbres disolutas, probablemente era lo que ser homosexual, ¿vale? Y al terminar sus días en la cárcel, de la que se escapó haciéndose acusador de sus hermanos. Y bueno, y con todas las de la ley, aunque no de la justicia, se inició el proceso contra los templarios y fue nombrado juez el inquisidor dominico Guillermo Imbert, quien escogió a hombres, pues por supuestísimo de su confianza y de la del rey como ayudante. Los pocos templarios que estaban todavía libres y que no habían pues podido huir fueron arrestados y a ellos pues se les prometió perdón si confiesan la verdad y vuelven a la fe de la Santa Madre Iglesia. En otro caso pues conviene que sean condenados a muerte, ¿no? Pues durante el proceso, uno de los prisioneros, que fue torturado 3 veces y encerrado durante 36 semanas en un húmedo calabozo a pan y agua, otro mostró 2 huesos que le salían del talón cuando fue sometido al tormento del fuego en los pies. Varios, pues, desesperados se dejaron morir de hambre o se ahorcaron. Se reunieron 137 confesiones de otros tantos caballeros, pero solo 3 habían resistido a las amenazas del tormento, solo 3. Y de pronto se permitió a los templarios que querían defender la orden comparecer ante los representantes del Papa. Y se presentaron 75 caballeros, de los cuales 13 habían confesado bajo la tortura. Pedro de Bolonia, que era el procurador general de la orden, que era uno de los confesos, la defendió con gran elocuencia y denunció los engaños y las torturas con los cuales se habían obtenido las confesiones. Cuando el Papa se enteró bien del asunto, pues se indignó muchísimo y, olvidando el servilismo con el que se conducía ante el rey, reclamó tomar para sí las riendas del proceso. El Papa se encontraba en Poitiers y allí se dirigió el rey. Primero, el Papa no quiso recibirlo con un cómico pretexto de que no se encontraba bien de salud y no sé qué historia y que se había purgado y que no quería verle la cara.
Después pensó en huir de Poitiers, pero cuando se presentó ante las puertas de la ciudad con su bagaje, los mulos cargados de plata, los siervos que la acompañaban, pues obviamente le fue impedido el paso por las tropas del rey. Poco después podía haber salido solo, tal vez disfrazado, sin ningún tipo de oro, sin corte, pero no tuvo el valor de hacerlo y se quedó en la ciudad prisionero del rey. Vamos, lo asedió de mala manera. Publicó entonces una bula el 1 de agosto de 1308 autorizando a la curia para que procediese contra los templarios. ¿Pero de qué se le estaba acusando a los templarios? ¿De qué? Bueno, pues para empezar, la idea de que se considerasen protectores del templo hacía que algunos de sus enemigos indicasen que si el templo para los cristianos significaba el Santo Sepulcro, para los musulmanes y los judíos, pues recordaba el templo de Salomón y acusaban a los templarios de concomitancias con los fieles a la par que les atribuían herejías maniqueas albigenses y otras herejías medievales, ¿sabes? Pero que eso no era nada comparado con los graves excesos que se le estaba atribuyendo. Se decía que la ceremonia de recepción de los nuevos caballeros iba acompañada de múltiples sacrilegios, se celebraba de noche en la iglesia ante el capítulo de la orden a puerta cerrada y según los acusadores debían pisotear el crucifijo puesto en el suelo. Extraña cosa por unos caballeros que llevaban las cruces en sus mantos, pero bueno, no importa, no lo sé. No sé la lógica. Vamos, que al fin y al cabo la cuestión era acusarlos de algo grave aunque fuese inverosímil. Pero bueno, y más todavía lo era la acusación de que adoraban a un ídolo llamado Baphomet, ¿vale? Probablemente una corrupción del nombre Mahomet o Mahoma o lo que sea. Sometido a tortura, uno de los acusados dijo que le habían mostrado el ídolo para que le adorase diciéndole: «Adorad esta efigie, es la cabeza de vuestro dios, vuestro Mahomet». Con lo cual, bueno, resultaría que los templarios eran más mahometanos que los propios islamitas, ya que estos no adoran a Mahoma como Dios, sino que lo honran como profeta de Dios. En una deposición se decía que esta cabeza que se enseñaba era de metal, que tenía cabellos negros, crespos, así como una mediana barba, y que según algunos junto a ella aparecía el diablo, y según unos en forma de gato, según otros en forma de mujer. Ya tienen que meter a la mujer en forma de mala. Que es verdad, seamos serios. Nos pueden poner ahí perfectamente. Pero bueno, por si esto fuera poco, se les acusaba de sacrificar niños en honor del ídolo, precisando que se debían tratar pues, de un recién nacido engendrado por un templario y una muchacha virgen, y que debía ser, en fin, una cosa muy grotesca, ¿vale? Y que la grasa debía servir para ungir al ídolo, ¿vale? Y así se llenaron páginas y páginas y páginas y más páginas de fantásticas acusaciones de misteriosos crímenes y de locas fantasías. El tormento obligaba a confesar crímenes inimaginables, pero tenemos que tener en cuenta que estas confesiones no se hacían sino a indicación de los inquisidores, es decir, que no se las inventaba el atormentado, sino el torturador. Por ejemplo, le preguntaba: «Mira, ¿has hecho tal cosa o tal cosa?». Y pues claro, aquí ya estaba insinuando o indicaba la fantasía cruel más absurda que se puede imaginar, ¿no? O sea, que el torturado, en fin, como que no tenía más remedio que asentir a todo lo que le estaba diciendo al otro si quería liberarse de ese tormento. ¿Sabes? Se están poniendo los brazos en una polea, las patas en otra polea y en el iba a decir, y en la parte baja de la espalda donde no ve el sol, otra cosa. Entonces te dice: «Mira, ¿tú hiciste esto o has hecho lo otro?». Sí, claro. A ver, seamos serios. Felipe el Hermoso mostró toda su perfidia hasta el punto que el 12 de octubre de 1307 ofrecía al gran maestre de la orden, Jacques de Molay, el honor de sostener con los más ilustres personajes del reino el ataúd de su cuñada en los funerales. Y al día siguiente era arrestado y con él su séquito de 139 caballeros, mientras otros eran encarcelados en diversos puntos del reino. El hecho causó tan impresión entre el pueblo y el rey ordenó que las
plazas públicas se leyese el acta de acusación, tras lo cual escogidos monjes predicaban a la multitud intentando convencerlos de la justicia del acto. O sea, el vulgo crédulo y amante siempre de chismorreo fue convencido de que los templarios formaban una sociedad inicua y que oían entre aterrados y curiosos que la orden era cosa amarguísima, deplorable, horrible de pensar, increíble de oír. ¿Sabes? Un espíritu razonable se trastorna viendo una secta que, saliendo de los límites de la naturaleza, claro, que desconociendo sus propios orígenes y la propia dignidad, se asemeja a las bestias, ¿no? A las cuales supera en brutalidad. Felipe escogió a Nogaret, su fiel consejero, para que reuniese a doctos especialistas en teología y en derecho canónico para que, reuniéndolos, diesen un apoyo legal a sus actos. Las más grandes injusticias siempre encuentran jueces y siempre encuentran fiscales que estén al servicio del poder. Y por injusto que este sea, den viso, ¿no?, de legalidad a las más infames corrupciones. Es así. Maestros, escolares, teólogos, leguleyos se reunieron 3 veces en el temple y Nogaret les comunicó el pliego de cargos redactado por él a instancias del rey. El gran maestre y algunos hermanos fueron interrogados en 2 ocasiones. El rey compareció varias veces con un batallón de juristas pues para dar más fuerza a la acusación, ¿no? Y como era de esperar, pues a todos se le dio el visto bueno y entre la plebe pagada para aplaudir y los nobles que sabían que si no eran fieles al rey iban a perder sus dignidades y tal vez su vida, pues hubo un pleno consenso en felicitar al rey por su decisión. O sea, horrible, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. El próximo día vamos a hablar, en otros episodios más adelante hablaremos de la condena, cómo fue que terminó la condena y todo lo que sucedió respecto a ella. Un saludo, un grandísimo saludo, mejor dicho. Nos vemos el próximo día con más, por supuestísimo. Muchísimas gracias a mis suscriptores por sus likes, por sus visualizaciones, por sus maravillosos comentarios. Y bueno, de verdad, un saludo y pues nada.